Hay una cosa que creo que en este último episodio ha cambiado por completo, y es la forma de entender toda la trama de suministros. Porque llevamos prácticamente toda la temporada viendo desaparecer herramientas, recursos críticos, ahora las bombillas, y sinceramente, nunca terminaba de encontrarle una explicación que me convenciera del todo. De hecho, cuando hice el vídeo sobre Orla, que por cierto os dejaré por aquí arriba, llegué a la conclusión de que todo aquello estaba relacionado con Bernard. Yo pensaba que los materiales estaban desapareciendo porque Sims necesitaba mantener vivo su plan, es decir, ocultar a Bernard, ganar tiempo y preparar todo lo necesario para que Juliette recuperara la memoria. Pero ahora, después de ver este quinto episodio, creo que toda esta parte de la teoría ya no se sostiene por ningún lugar. No porque el vídeo estuviera equivocado, de hecho, hay muchas cosas que se han confirmado. Sims realmente estaba protegiendo a Bernard, y todo lo que ha hecho durante estos 3 meses tenía un único objetivo: impedir que la salvaguarda llegara a activarse. Pero precisamente por eso creo que ahora podemos separar dos historias que hasta este momento estábamos mezclando. Por un lado tenemos el plan de Sims, que lo acabamos de comprender, y por otro, creo que Lucas Kyle llevaba meses desarrollando el suyo propio. Porque fijémonos en una cosa: cuando termina la segunda temporada, Kyle descubre la existencia de la salvaguarda. Descubre que si el protocolo llegara a activarse, todo el silo podría desaparecer en cuestión de minutos. Lo que hace es comunicárselo a Bernard e instantáneamente renuncia al puesto, exactamente igual que hizo Meadows en su momento. Y después lo que hace Lucas Kyle es desaparecer del mapa. Y hasta ahora podíamos pensar que simplemente llevaba 3 meses escondido en las minas, pero sinceramente creo que podemos decir que esta explicación ahora se queda corta. Porque si nos ponemos por un momento en el lugar de Kyle, la situación es bastante sencilla y bastante fácil de entender. Acabas de descubrir que el silo puede ser exterminado en cualquier momento. Sabes que existe un protocolo capaz de matar a toda la población, y lo peor de todo, todavía no conoces ninguna forma de impedirlo. Porque recordemos que Juliette seguía sin memoria, es decir, que nadie sabía que era posible detener la salvaguarda. Así que, si eres Lucas Kyle, ¿qué haces? ¿Esperas sentado con los brazos cruzados a que llegue ese momento o intentas buscar una alternativa? Y aquí es donde creo que empezaría realmente esta teoría. Porque la verdad, yo ya no veo a Kyle como alguien que pasó 3 meses escondido. Lo veo como alguien que decidió aprovechar esos 3 meses y todo lo que había descubierto para poner en marcha un plan paralelo. Un plan que no dependía de Bernard, que no dependía de Sims y que tampoco dependía de que Juliette recuperara la memoria. Era simplemente un plan de supervivencia. Y cuanto más repasaba los episodios, más sentido empezaban a tener algunos detalles que hasta ahora habían pasado completamente desapercibidos. Por ejemplo, la conversación entre Carla y Billings, porque Carla nos explica algo muy importante en el último episodio: que los recursos críticos del silo solo pueden salir del almacén con la autorización de 2 personas: la jefa de suministros o su sombra, nadie más. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque antes de que Orla ocupara ese puesto, la sombra de suministros era Glenda, la hija de Ed, es decir, una persona que tenía acceso a todo ese material que llevaba semanas desapareciendo. Y justo ahí fue cuando empecé a unir todas las piezas, porque ahora sabemos que esos suministros nunca estuvieron destinados a mantener oculto a Bernard, ni tampoco al lugar donde se podía estar escondiendo, que quizás estaban sirviendo para algo completamente distinto y mucho más grande, algo que llevaría meses desarrollándose bajo tierra, mientras todos estábamos mirando hacia otros lados, hacia otras tramas. Y si esto es así, entonces la verdadera pregunta ya no es quién está robando estos materiales. La pregunta es mucho más interesante: ¿para qué los necesitan realmente? Y aquí es donde para mí empieza a encajar absolutamente todo, porque si aceptamos que Kyle decidió poner en marcha un plan paralelo para sobrevivir a la salvaguarda, inmediatamente nos aparece otra pregunta: ¿cómo cojones iba a hacerlo él solo, no? Porque estamos hablando de una excavación que, si esta teoría va bien encaminada, tendría que recorrer cientos de metros, quizá incluso kilómetros. Eso no lo puede hacer una sola persona, necesitas herramientas, materiales, necesitas luz y sobre todo necesitas gente de confianza y que sepa lo que hace. Y aquí es donde vuelven a aparecer 2 nombres que llevamos semanas viendo alrededor de esta trama y de una manera muy secundaria: Ed y Glenda Harbour. Porque una cosa que creo que hemos pasado por alto es que ambos ocupan exactamente los 2 únicos puestos que necesitaría alguien para poner en marcha un plan así. Por un lado tenemos a Ed, que es el jefe de minas, la persona que mejor conoce todas esas galerías, las zonas por las que se puede avanzar o las que son peligrosas, y sobre todo las limitaciones que impone el propio pacto.
De hecho, en la reunión de sectores vuelve a decir algo que en ese momento no relacionamos con nada. Comenta que el pacto prohíbe excavar hacia determinadas direcciones y profundidades. Y también añade que después de tantas décadas ampliando galerías, instalando tuberías o construyendo infraestructuras, ahí abajo existe un auténtico laberinto imposible de conocer por completo. En ese momento nos pareció pues simplemente una explicación bastante técnica, ¿no? Pero si alguien lleva meses excavando en secreto, esa conversación podría cambiar completamente de significado. Y es que a lo mejor Lucas Kyle no estaba excavando a ciegas, quizá precisamente estaba aprovechando todo ese entramado de túneles antiguos para avanzar sin levantar demasiadas sospechas. Y ahora volvamos al personaje de Glenda, porque para mí es la pieza que termina de cerrar toda esta historia. Como ya hemos dicho antes de que Orla ocupara ese puesto, la sombra era Glenda. Es decir, que durante todo este tiempo tenía acceso directo a herramientas, materiales y cualquier recurso que pudiera necesitar una excavación de este tipo. Y entonces fue cuando entendí algo que llevaba semanas sin cuadrarme. El tema de las bombillas, porque sinceramente, herramientas o materiales puede ser justificado, ¿no?, que desaparezcan, pero cuando la serie insiste tantas veces en que faltan las puñeteras bombillas y que además son tan importantes, yo me pregunté ¿por qué alguien las robaría? ¿Por qué sabotear tu propio silo? Así que me hice una pregunta. ¿Qué necesita decenas de bombillas funcionando durante meses? Un almacén no. ¿Otro silo que les esté robando? Bueno, es posible, pero parece poco probable. ¿Y qué sería lo más viable con todo lo que sabemos ahora? Una excavación. Porque si realmente estuvieran intentando abrir un túnel hacia otro lugar, necesitarían mantener iluminado todo ese recorrido mientras trabajan. Y ahí es donde para mí la muerte de Orla también cambia completamente de significado, porque yo ya no creo que Orla descubriera, por ejemplo, el plan de Sims como teoricé en vídeos pasados, ni que Lucas Kyle ordenara eliminarla, eso ni mucho menos. De hecho, creo que Kyle probablemente ni siquiera sabe quién es Orla. Lo que creo es algo mucho más sencillo, y es que cuando Glenda dejó de ser la sombra de suministros y ese puesto pasó a ocuparlo Orla, todo cambió. Orla empezaría a revisar inventarios, empezaría a detectar que faltarían recursos y seguramente también empezó a seguir el rastro de esos materiales. Y sin quererlo, seguramente se acabó convirtiendo en un problema para un plan que llevaba meses funcionando. A partir de ahí, imagino que ya entrarían las rencillas personales que todos conocemos, la tensión que ya existía entre Glenda y Orla. Un puesto que una había perdido y la otra había ocupado, y también toda la historia con el novio de ambas. Así que yo sinceramente creo que todo eso terminó explotando en el peor momento posible. No porque Lucas Kyle ordenara un asesinato, repito, es que lo veo 100% improbable, sino porque Orla estaba demasiado cerca de descubrir una operación que no iban a permitir que se truncara. Y si toda esta parte de la teoría pues pueda ir bien encaminada, pueda ser correcta, entonces creo que ya podemos responder a una de las grandes preguntas que llevamos haciéndonos desde hace meses. Y es que los suministros nunca desaparecieron para ayudar a Bernard, desaparecieron para mantener viva una excavación. Así que ahora solo quedaría averiguar una cosa: ¿cuál era realmente el destino o el objetivo de ese túnel? Con lo cual, llegados a este punto, solo queda responder la gran pregunta. Vale, hemos aceptado por un momento que Kyle consiguió convencer a Ed y a Glenda. Aceptamos también que durante meses fueron desviando materiales para una excavación pues secreta. Pero, ¿hacia dónde están excavando? Porque aquí creo que hay varias posibilidades. La primera creo que es la más evidente: otro silo. Y tendría bastante lógica. Kyle sabe que la salvaguarda existe, sabe que si algún día llegara a activarse, el silo 18 estaría perdido. Así que intentar abrir una ruta hacia otro silo sería una especie de plan de emergencia. No porque supiera que hubiera supervivientes, eso es imposible, o sea, no podría saber o conocer de la existencia del personaje de Solo o de los niños, ¿no?, de los chicos del siglo XVII, pero sí podría pensar que allí encontraría algo: recursos, información o simplemente una vía de escape. Ahora bien, también hay un problema, y es que Kyle probablemente sabe, igual que Bernard, que el siglo XVII quedó inactivo hace años. Así que rehabilitar un silo entero en las condiciones en las que se encuentra yo creo que sería bastante imposible. Por eso hay otra posibilidad que, personalmente, creo que me convence un poquito más. Y es que el objetivo nunca fuera vivir en otro silo, sino contactar con él. Porque, pensad una cosa, desde que empieza la serie nos hacen creer que cada silo está completamente aislado, pero Kyle ya sabe que eso es mentira, sabe que existen más silos, y quizás lo único que pretendía era establecer un contacto. Es decir, encontrar aliados y descubrir si en algún otro lugar también habían encontrado una forma de detener la salvaguarda.
Porque si tú descubres un secreto así, lo primero que quieres saber es si hay alguien más que está pasando por lo mismo, que está peleando tu misma guerra. Y luego está la teoría que creo que es la más atrevida de todas, la que ahora mismo también tiene menos probabilidades, pero que tampoco podemos descartar. ¿Y si Kyle no estaba buscando otro silo cualquiera? ¿Y si estaba intentando llegar al origen de todo esto? Es decir, al famoso Silo 1. Porque, aunque todavía sabemos muy poco, todo apunta a que existe un lugar desde el que se controla todo esto. Ya nos lo han mostrado en un mapa y también lo dijo Bernard en la propia serie. Un lugar donde podría estar el núcleo de esa inteligencia artificial, si es lo que es, o incluso las personas que siguen tomando las decisiones. No digo que sea así, de hecho creo que todavía es muy pronto para afirmar cualquier cosa, porque yo aún estoy bastante perdido y al menos con unas 5 teorías posibles, así a bote pronto. Pero sí creo que los guionistas están preparando algo mucho más grande alrededor de las minas. Y hay un último detalle que tampoco quiero pasar por alto, que Juliet ya ha recuperado su memoria. Ahora ya recuerda perfectamente que hay un conducto o tubería por el que circulaba el veneno de la salvaguarda en el siglo XVII. Así que tampoco podríamos descartar que esa excavación estuviera relacionada con esa red de túneles. Quizá Kyle descubrió parte de ese entramado, quizá simplemente intentaba seguir esas conducciones y desactivarlo por su cuenta. O quizá todo termine conectando con el lugar desde el que realmente se controla el gas. Todavía no sabemos nada. Pero lo que sí que creo es que este episodio ha cambiado completamente la forma de entender aquella trama que parecía tan secundaria hace unos capítulos. Y es que ahora ya no veo unos simples recursos desapareciendo, veo a un grupo de personas que está intentando adelantarse al peor de los escenarios posibles. Mientras Sims luchaba por ganar tiempo con Bernard y conseguir que Juliet recuperara la memoria, Kyle, Ed y Glenda podrían haber estado preparando un plan completamente distinto. Uno que no dependía de nadie más, y quizá esa sea la clave de toda esta historia. Que no había un único plan, había dos. Uno para impedir que la salvaguarda llegara a activarse, y otro por si todo lo demás salía mal. Y sinceramente creo que esa posibilidad hace que toda la trama de suministros gane muchísimo peso ahora. De hecho, incluso me hace pensar que quizá ese siempre fue uno de los verdaderos objetivos del algoritmo o de quien esté detrás de todo esto. Mantener el silo dividido no solo por niveles, sino también por clases sociales, que los de arriba nunca entiendan a los de abajo y que los de abajo nunca sepan lo que está ocurriendo arriba, sin ascensores y obligándolos a recorrer el silo a pie, haciendo que comunicarse entre unos y otros sea lento, difícil y casi imposible. Porque mientras cada grupo solo conozca una parte de la verdad, nunca podrán entender el puzzle completo. Y quizá el día en que toda esa información termine reuniéndose en un mismo lugar, sea el día en que realmente puedan cambiar el destino del silo. Y hasta aquí este vídeo, que espero que os haya gustado. Como siempre, si es así ya sabéis que ayudáis un montón con un buen like, con un buen hype, suscribiéndose si aún no lo estáis, cosas que son gratis, son solo un clic, no cuestan nada, y a mí me ayudan un montón a que pueda seguir haciendo estos vídeos. Así que nada, ahora solo me queda leeros a vosotros vuestras teorías y que me digáis por dónde creéis que pueda ir la trama de suministros. Nada más, yo me despido aquí. Recordad que yo soy Burri y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.